En el programa de hoy hablaremos del tema activismo social. Veremos cómo la dedicación intensa ante una acción dirige a una participación impulsada en pro de una determinada meta. Existe una gran diversidad de activistas y a diario hay nuevas causas para la creación de un nuevo frente. Para hablar de este tema, está con nosotros el doctor Iván Espinosa Madrigal, abogado de Derecho Civil y Justicia Racial, y Elsie Sánchez, líder comunitaria de la ciudad de Springfield, capellana y también activista social. ¿Cuál es el concepto de un activista social y cuál es su función? El activismo social se puede manifestar en muchas diferentes maneras. Vemos, por ejemplo, muchos estudiantes, trabajadores y también padres, miembros de la comunidad que están activos socialmente, que están tratando de impulsar para poder proteger sus derechos, avanzar a la comunidad. Y también vemos muchas veces abogados, como lo que yo hago, que trabajamos para poder complementar este movimiento al nivel comunitario para trabajar juntos, para impulsarnos y proteger los derechos de las personas más vulnerables. En tu caso, ¿qué te llevó a tú tener estos ideales de ser un activista social y defender la causa? El activismo social es algo que le nace a uno. En muchas ocasiones, ver una injusticia que una madre ha pasado con su hijo, le levanta ese activismo, ¿verdad que sí? Y entonces ahí comienza algo que jamás pensó, una aventura. Es como que no se puede vivir en un mundo donde no se corrigen esas injusticias y uno no puede descansar hasta que esas metas se cumplan. Lo vemos también en áreas de empleo. Muchas veces en las fábricas, empleados que quieren formar un sindicato, una unión, y que no los dejan y que por lo tanto están luchando para poder obtener dignidad en ese aspecto y también impulsarse no solo a ellos, pero también a sus familias y a sus comunidades a la misma vez. Hay personas que tienen este anhelo de luchar por algo. ¿Por qué y cómo se es relevante a un nivel, por ejemplo, como lo fue Martin Luther King, que cambió la historia? Claro, yo creo que cuando la persona se envuelve en lo que es el activismo social es porque hay algo que le está tocando. Te voy a dar un ejemplo. Yo trabajé en Nueva York en una compañía. Me contrataron como bilingüe. Al cabo de un año y tanto nos removieron el salario de bilingüe porque supuestamente habían encontrado un grupo que le podían pagar menos. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, yo no fui contratada como monolingüe. Me contrataron porque hablaba inglés y español. Entonces, todo ese tiempo, ¿verdad? Que estuvimos sin cobrar, cada vez que nos reuníamos, yo decía, nos hace falta el dinero que se nos quitó. ¿Qué te quiero decir? Es algo que a uno le toca. Es algo que está en el entorno de uno. Es una injusticia que uno ve con un vecino. Es una injusticia que uno ve con una persona. Y uno es la persona que se levanta y dice, tenemos que hacer algo. En nuestra propia comunidad latina tenemos personajes muy similares, como César Chávez, como Dolores Huerta, que han luchado mucho para poder avanzar los derechos de los trabajadores y de la comunidad. Carlos Vega, que es local, que fue local, ecuatoriano, ¿verdad? Que hizo tremendo trabajo a nivel de sindicato en Holyoke. Tenemos diferentes personas, tenemos mujeres luchadoras por el activismo social, es que las mujeres hoy día podemos votar también. ¿Qué tipo de prejuicios hay con esta gente que es un activista social? Hay muchos, porque la cultura, la sociedad, el sistema económico, el sistema político no apoya ese tipo de desenvolvimiento. Sí. Y por lo tanto vemos que personas que están tratando de formar un sindicato son discriminados, muchas veces atacados. Eso no solo pasa aquí en los Estados Unidos, lo vemos también en nuestros países en Latinoamérica. Y también con los estudiantes, muchas veces no se les deja que se expresen con la libertad de expresión que la Constitución americana permite. Entonces tenemos muchos ejemplos de personas que están tratando de desenvolverse socialmente para luchar, para poder avanzar a la comunidad, a los inmigrantes, y vemos que son oprimidos. Nuestra comunidad, si es que ellos en verdad quisieran ser proactivos, ¿a dónde pueden acudir para buscar más información? Pienso que deberían buscar organizaciones mayor
parte del tiempo son las sin fines de lucro, las iglesias, los sindicatos, y también deben registrarse y votar. El voto es importante, prestar atención a los medios sociales, Facebook, siempre se están enviando alguna que otra aplicación, ¿verdad? Para que uno firme alguna propuesta de ley y demás. Pero los activistas siempre están en la televisión, en la radio, siempre hay alguno presente. Y sería buscar eso que los mueve a ellos para unirse a esa causa. Y los medios de comunicación son tan poderosos para nosotros, inclusive entender un poco de lo que está, tal vez nuevas leyes que nos pueden afectar a nuestros valores, a nuestros principios. Yo firmo 2 y 3 leyes o actas, propuestas de ley, mejor dicho, diariamente. Change.org siempre está enviando, ¿verdad?, por qué hacer justicia. Y es una forma fácil. Está nuestro dedito nada más, es rápido, sin dolor, no tengo que reunirme con personas directamente para cambiar leyes y para hacer un esfuerzo. Y por los medios sociales se corre la voz, se puede amplificar el mensaje y uno se puede conectar al movimiento. La opresión no debe ser permitida. La opresión es algo que no deja que la persona viva una vida de calidad. Todos nosotros tenemos la capacidad de abogar por nosotros mismos, por nuestras familias y por nuestras comunidades. El derecho de la libertad de expresión no tiene precio.